Dios no se queda con nada. Dios es favorecedor de aquellos que extienden su mano para dar, para apoyar un ministerio, para bendecir su obra. Amén. Y dice Josué capítulo 14, versículo 6, y el título que aparece en la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera de 1960, es Caleb recibe Hebrón. Y el título de la disertación es Recompensas por seguir cumplidamente a Dios. Recompensas por seguir cumplidamente a Dios. Y permítame leer. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como que, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo. Entonces, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuando era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó ¿de qué? De la guerra. De la guerra. De la guerra. Mis amados, recompensas por seguir cumplidamente a Dios. Ahora quiero preguntarles lo siguiente: ¿cuántos creen que si recibimos galardones aquí en la tierra de parte de Dios? ¿Cuántos creen? Sí. Amén, sí. E incluso antes, ¿no?, de ser hijos e hijas de Dios, recibimos, ¿no?, por misericordia, el aire, todos los recursos, ¿no?, de parte de Dios. De igual manera, ¿no?, hay personas que responden de esa misma manera. Claro que sí, amén, amén. Y sí, es una respuesta en la cual está sustentada en la Escritura, ¿no?, en la Biblia. Dice en Salmo
capítulo 34, versículo 10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, ningún beneficio. Los leoncillos tienen hambre, y luego dice esta segunda parte, pero los que buscan a Jehová no tienen falta de ningún bien. Luego encontramos también lo que nos dice ese Salmo 23:1, cuando David, haciendo alusión a la labor de él como pastor, explica que muy similar pero superior es ese Dios como pastor, en la cual dice: Jehová es mi pastor, Nada me faltará. nada, no dice alguna, nada me faltará. Y luego encontramos lo que dice también el Salmo 21, versículo 26, que los de humilde corazón comerán y se saciarán. Amén. Luego surge nuevamente la pregunta: ¿vale la pena buscar, vivir, servir a Dios? Amén. Amén. Pues esta semana estuve hablando con muchos pastores, no voy a decir el número, que ellos dudaban de eso. Y muchas veces usted también de pronto ha pasado por eso, ¿sí? En la cual, sea por ellos o por lo externo, ¿no? Externo. ¿Conoce usted hombres y mujeres de Dios que entregaron toda su vida y quedaron sin nada? Humanamente hablando, sí, Dios les dio vigor, fuerza, vitalidad, pero explíquele eso a los hijos de estos pastores con los cuales yo estuve conversando, ¿sí? En la cual los dejaron. Gracias, hermano, que Dios te siga utilizando, hombres ya de 80 y un poco más, que dedicaron toda su vida. Y ellos tienen claro esto, que Dios nunca les faltó, pero sus hijos, ellos no tienen claro eso, porque ven una realidad diferente. Y más si ese pastor tiene un hermano que económicamente es próspero, o incluso usted. ¿Sabía usted que en Proverbios aparece 3 veces, y en los Salmos, en Proverbios 3 veces, Señor, porque tuve envidia? Y ahorita lo vamos a leer en el Salmo 73. ¿Sí? Y envidia es querer. Señor, pero ¿por qué a este le va bien, mejor, y no te sirve y no te busca? Y nuestros familiares inconversos muchas veces también llegan: mira que tú tuviste una casa o no tienes casa. Y mira, yo sí tengo. Y no busco de Dios y me va mejor. Hermanos, terrenal. Y en la década de los 80 muchos predicadores decían: tranquilo, venda todo porque usted no necesita de eso, porque tiene allá en el cielo. Y eso también dañó la fe de esos hijos, porque quedaron esos hijos sin herencia. Regalaban las casas a pastores, mercaderes de la fe, regalaban propiedades a carnales, naturales, como dice la Biblia, y ellos sí se enriquecieron a través de la fe, y muchos quedaron familiares con una fe maltratada, debilitada. Deje todo. El que pone la mano sobre la y mira atrás. Y utilizaban esos pasajes, ¿sí? El que no aborrece y lo utilizan como odiar, no amar menos. Y vemos eso, mis amados, en la cual incluso el 24 estuve aquí con una familia, el 24 de este año que pasó, una familia que la iglesia le pudo compartir de lo que se preparó. Y se le compartió a esa hermana y a esa familia ese arroz tan delicioso que mi hermana Blanca preparó. Y esa comidita se le compartió. Pero los niños son niños, hermano. Y los niños decían:
mami, y la Navidad. Y yo le dije, acuérdate que Dios, antes de que tu mamá te diera la Navidad, Dios se adelantó y la iglesia dio regalos, ¿no? Obsequios a los niños. Y él dijo, ¡ay, sí! Y ahora le dije, tu mamá siempre la vas a tener, pero ese Dios que siempre cuidará de ti estará contigo. Siempre. Y mis amados, encontramos eso que muchos en la pandemia también muchos pastores decían, vean, no tengo ni siquiera para la ropa interior de mi esposa, literal. Y no son pastores de 1 año, de 2 años, no, de 40, de 30 años sirviendo. Y ellos se golpea la fe de ellos. Sí. Ahora, ¿cómo golpea la fe? No tanto por ellos, ¿sí? Por ellos, porque, a ver, si usted hoy vino en este momento sin comer, aparte de Dios y de los que de pronto conviven con usted, ¿quién sabe? Los que estamos aquí no sabemos. No sabemos. No sabemos. Y por eso esos hombres de Dios se sostienen, como dice la Biblia, viendo al invisible. Pero cuando ellos escuchan a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, que los confrontan, ¿y tú qué le sirves a Dios? Y ellos tienen la respuesta. Salmo capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. y eso lo viven ellos. Pero sus hijos, papá, pero mi tía mira que sí le va bien y a ti no. Y ella dice que practica una religión y ¿será que estamos en la religión equivocada? Porque parece que la nuestra no funciona. ¿Qué dice la Biblia sobre eso, mis amados? Y es fácil, es fácil a través del Espíritu Santo vivirlo y experimentarlo. Bienvenido frente a eso. Pero a la paz de Dios que está en este lugar. Y vemos, mis amados hermanos, que hombres y mujeres que habiendo servido al Señor, muchas veces su fe llega a tambalear. Y tal vez ellos no le dicen a sus hijos, ¿sabes una cosa? Tú tienes razón. No, les dicen, espérate, yo te voy a responder. Entonces, ahí nos echamos espaldarazo entre nosotros los que le servimos al Señor. ¿Y qué respuesta encontramos? Bueno, acá en la Escritura nos da respuesta sobre ello. Y rápidamente, sí, vale servir al Señor. Eso no lo dijo el pastor allá de Bogotá, no, lo dijo Jesús. Lo dice todos aquellos que somos hijos e hijas de Dios. Y no es un trueque, y lo vamos a aclarar, porque algunos dicen, acuérdate lo que dice la Biblia, ¿no? En Corintios, lo que el hombre siembra, eso ciega. Siempre, como si fuera un trueque, como si yo estuviera obligado. No, Dios lo hace porque es Dios. ¿Sí? Y lo vamos a encontrar rápidamente, mis amados. ¿Qué dice la Escritura frente a esa circunstancia en la cual que servir al Señor cumplidamente? ¿Qué es servir al Señor cumplidamente? 3 veces aparece en la lectura que acabamos de hacer de Josué capítulo 14, versículos 6 al 15, 3 veces. Y hace referencia a un hombre de la tribu de Judá, que el nombre de él significa audaz, Caleb. Caleb significa audaz, significa protector. Mire que Dios no improvisa. Caleb. Y este hombre, príncipe, uno de los principales o representantes, dice en Números capítulo 14, que fue enviado con 11 más, entre esos Josué, ¿sí? A explorar la tierra prometida. Pero vamos a entrar entonces a responder sobre eso. Dios galardona, mis amados. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. ¿A cuántos de los que están acá, muchas veces cuando han ido a comprar algo o pagar algo, ¿sí? Pagar algo,
a quien le pagó usted, no le pagó completo, sino que le dio un monto un poquito más alto y la persona tenía que darle las vueltas. ¿Y cuántas veces a usted le haya pasado, o a mí, que cuando nos van a dar las vueltas nos las dan incompletas? O a veces uno por el corre, nos vamos sin recibir las vueltas. Me acuerdo que en Barranquilla los conductores de allá, de las busetas, tienden a hacer eso, ¿sí? Y en Bogotá, cuando uno madruga, ¿no? Aunque ya no hay busetas, sino los SIT, ¿no? Los SIT de transporte con tarjeta. Pero cuando hacía eso, de mañana uno pagaba con no completo, o sea, no con, por ejemplo, los 2.000 acá, ¿no? Los 2.000, sino que uno pagaba, por ejemplo, con un billete de 10. Sí, tenían que devolverle 8.000. Entonces el conductor decía, no tengo vueltas, espere que después yo le doy. Y uno se bajaba. Pues, y así ocurre, ¿no? Y a veces cuando uno paga los recibos, ¿no? En el banco, y uno ahí que tiene que hacer varias diligencias, y hay muchachos que le dan, le dicen, oye, señor. Recuerdo que no hace mucho estaba pagando un recibo y una señora que dejó una plata. Y yo miré la plata y miré a la muchacha y le dije, oiga, ese dinero, ¿sí? Ah, es de la señora que está llenando la consignación. Y dejó la plata ahí que iba a consignar. Pues Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. No hace mucho Josué le tocó sentarse al lado ahí en la silla del acompañante del conductor, y Josué se le salió el celular de él y el conductor observó, porque Josué me decía, y él miraba hacia allá abajo, y cuando me acuerdo que no esperó ni siquiera que yo me bajara así, y arrancó y se quedó con el celular. Ya Dios le recompensó mejor. Y encontramos, mis amados, que eso ocurre en la naturaleza humana, pero Dios no se queda con nada. Dios tiene claro lo que tú has hecho para su obra, pero primeramente para Él. Amén. No es vano dar nuestra vida a Dios. A Dios. Y en primer lugar encontramos lo que nos dice el versículo 6 y versículo 8 del capítulo 14 de Josué. Y encontramos, escuchen, muchos saben que usted y yo, que esas personas siguen a Dios de corazón. ¿De qué? De corazón. No en acción. Porque no es hacer para impresionar a Dios o recibir reconocimientos acá, aplausos de corazón. Nos dice el versículo 6, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de ¿cuánto? 40 años. Históricamente eso representa como unos 20, ¿sí? Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como que en mi corazón, en el corazón de él. Corazón. Él sabía lo que tenía que hacer, pero también de lo que estaba en su corazón lo hizo, porque él sentía. Y dice, y mis hermanos, ¿sí?, los que habían subido conmigo, hicieron ¿qué? Desfallecer El corazón del pueblo. Pero yo cumplí ¿qué? Siguiendo a Jehová mi Dios. Cuando nos referimos a seguir o servir o buscar, cumplidamente es que usted lo hace de corazón. De corazón. Y ese hacer de corazón se refleja en la acción.
No es lo contrario. Hago para sentir emoción. No, eso dejémoslo a los actores y a las actrices. Aquí es lo contrario. Primeramente de corazón, para que se manifieste en la acción. En las escuelas teatrales primeramente enseñan el actuar y después te enseñan a personificar, darle vida al personaje, pero primeramente te enseñan la acción, la práctica. Acá no. Una persona que es galardonada por Dios es porque Dios conoce por qué esa persona le sirve, que es de corazón. Amén. Y encontramos también una segunda, son 3 solamente. La segunda es Dios honra a quienes. A los que le honran. Eso lo sabemos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Vivirlo, y usted lo ha vivido y yo lo he vivido. Lo hemos vivido. Pero cuando externamente, ¿sí?, te confrontan con los estereotipos, ¿no? Sí, tú le sirves, pero tú ahora eres cristiana, pero mira que ahora que eres hija de Dios, te echaron del trabajo. Mira que ahora que eres hija de Dios, la empresa está en crisis. Mira que ahora... hermanos y amigos, sabemos lo que sabemos. Sabemos que Dios es fiel, pero también sabemos que cuando usted se entrega su vida al Señor, el diablo va a hacer oposición. El mundo va a hacer oposición. Va a hacer oposición. Ellos no te van a dar espaldarazo. No, si quieres te regalo una Biblia. No. ¿Sí? Ay, ¿por qué no colocas unas alabanzas? No. Oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? No ha sido a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia. O usted sí le ha sucedido. Si usted le ha sucedido, caramba, será la primera. Pero no. No. La Biblia nos enseña que van a haber piedras, espinos, y dice que los de la palabra que fue sembrada en el camino, el diablo que representa va a querer quitar esa semilla. Que las riquezas también van a querer, el engaño de las riquezas, porque entonces también se va al otro extremo, ¿no? Que entonces ya tengo el trabajo, entonces ya no tengo tiempo ni siquiera para orar, ni siquiera para orar. Y no tengo tiempo para llegar temprano a la iglesia, pero sí le cumplo al patrón de la tierra para no llegar tarde porque me pone memorando, pero como Dios no me pone memorando, entonces no importa que llegue tarde a la iglesia o no quiera servirle al Señor. Pues no, a él le duele cuando uno tiene ese desaire o ese desdén de servirle, de agradarle, de cantarle. ¿Cuántas alabanzas usted se aprendió en este año que pasó para cantarle a él? ¿Cuántos versículos se aprendió para cuando venga la tentación, el Espíritu Santo le recuerde y usted pueda responder como respondía Jesús en el desierto a Satanás, que utilizaba la Escritura? Dios honra a los que le honra, dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. ¿Sí? Y aparece en diferentes partes de la Biblia. Vamos a leer rápidamente, en la cual nos dice así la palabra de Dios. Y habla ahí Ana, esta mujer que para los hombres era estéril. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Permítame leer para usted. Ahí habla del pecado de los hijos de Elí. Los pecados de los hijos de Elí, que también ministraban y servían en la obra, en el santuario. Dice el versículo 29 del segundo libro de Samuel, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a quién? Más que a mí. Más que a mí. Engordaos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice:
No lo dice el hombre. Yo había dicho: en tu casa y en la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? Poco. Dios cumple eso. Dios honra. Y muchas veces nos honra en que no tenemos para ir ni siquiera al médico. Entonces Jehová sana. Jehová sana. Y no tiene usted que ir a la clínica ni al hospital. Jehová sanador. Dios honra a los que le honran. Y también encontramos, mis amados hermanos, lo que nos dice Jesús. Jesús. Ahora, voy a aclarar que esto no es un trueque, porque algunos predicadores lo predican como si fuera un trueque. O sea, ahora voy a servirle al Señor para que Él me honre. No, eso no funciona así. Porque entonces Él conoce tú. Acuérdate el primero por el cual tú le sirves. Entonces no, Él no te va a honrar. Porque entonces no le sirves de corazón, sino esperando algo a cambio. Sí, por interés. Por interés. ¿Interés cuánto vale? Dice el Evangelio de Juan capítulo 12, y es un pasaje muy hermoso. Usted lo puede leer. Todo el capítulo 12 dice una profundidad, lo de ahí sobre Lázaro, pero luego Jesús dice algo maravilloso. Dios no se queda con nada. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 26, dice así Jesús. Si alguno que Me sirve. sígame, o sea, continúe, viva como yo, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Tremenda promesa. Si alguno me sirviere, ¿qué? Mi Padre le honrará. Mi Padre le va a honrar. Siga a Jesús. Viva la vida de Jesús en usted. ¿Sí? Y donde Dios lo tenga, la presencia de Él va a estar respaldando. Pero también Él le va a honrar. Él le va a honrar. Lo dice Jesús. ¿Sí? Y encontramos que en el caso de Caleb, en el versículo 9 del capítulo 14, leíamos ahí, en la cual nos dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos, en herencia que temporal, perpetua. Por tanto cumpliste siguiendo ¿a quién? Siguiendo a Jehová. Va la segunda vez. A Jehová. ¿Sí? Dios no se queda con nada. Y no solamente para Él, sino para su descendencia. Ahora, ¿qué edad tenía, dice la Escritura, los que fueron allá, los 12? Dice en Números capítulo 14, tenían 40 años. Todos tenían 40 años. Pero luego pasaron 40 años en el desierto y después llegan ahí, pasan 5 años, 45 años. Imagínense esa promesa y mire a Caleb, que no desmayó en confiar en aquel que honra a los que le honran y a los que le sirven cumplidamente. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? Caleb esperó 45. 40 más 45, ¿cuánto es? Ahí lo dice. 85. Imagínense cuánto es la época de pensionarse. 62 años. Y yo le decía a los pastores: perdón, mi amado, ¿sabías tú que en el servicio del Señor no nos pensionamos? Ni tampoco esperamos una pensión. ¡Oh! Sí. Y por eso algunas se descargan, ¿no? Porque le servimos no al hombre, sino a Dios. 85 años. ¿Cuánto pasó? Si estamos hablando de acá en Colombia, son 62 para pensionarse. Y este hombre, 85 años para que el Señor cumpliera lo que había dicho. Que Hebrón, esa tierra, iba a ser para él.
¿Qué tiempo llevas tú? Fue hoy que tus vecinos, tu cónyuge, tu esposa te dijo, ¿para qué vas a la iglesia? Van horas, pero Dios es fiel. Sea hoy, sea antes de acostarte, sea mañana. Para Caleb fueron 45 años, pero Dios cumple. Dios cumple, amén. Y la tercera y última, mis amados, es Dios da las condiciones para que seamos recompensados. Versículo 10 al 15. Y con eso termino. ¿Por qué no es un trueque? ¿Sí? Mis amados, todo es de Dios. ¿Qué pasó? Todo es de Dios. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y todos. Todo es de Dios. ¿Qué le puede dar usted a Dios? Si todo es de Él. No es un trueque. Pero muchas veces dicen, parte. Ah, sí, podemos hacer compromiso, pero no parte. Todo es de Él. Nuestra vida pertenece a Él. Y encontramos esa última, Dios da las condiciones para que seamos compensados, recompensados. En Josué capítulo 14, versículo 10 al 15. Permítame leer, porque si lo dejamos hasta ahí, ay, sí, Dios ahí dice la promesa que le hizo a Caleb, pero ¿cumplió o no cumplió? Claro que sí. Dice el versículo 10, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Estos 45 años, Él va a dar las condiciones para que usted tenga la salud, tenga el bienestar, el vigor, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy, ¿qué? Tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra. Tal es mi fuerza para irme de vacaciones. Tal es mi fuerza para irme. Sí, en las vacaciones hay que hacer vacaciones. Pensionarse, tener sabático. Por eso el Señor habló del día de reposo, no para Él, porque Él no se cansa, para el hombre. Pero aquí dice para la guerra. Aquí no hay retiros. Una joven me decía en Bogotá, pastor, es que yo quise darme una mundoaventura. Y yo, para ir al parque de... No, quiero ir al mundo porque desde niña yo estoy acá cantando el Señor. Sí, yo quiero conocer lo que es el mundo. Y yo veo que ellos están como chéveres. Mundo aventura. No. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. ¿Sí? Y para salir y para entrar, dame, mira lo que dice el versículo 2. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anasenos están allí y que hay ciudades y fortificadas. Imagínense que estos que dicen aquí eran descendientes de los gigantes. Gigantes. Imagínense. Y aparte de eso dice que eran ciudades amuralladas. Imagínense. ¿Qué obstáculo vas a encontrar en lo que Dios ha dispuesto? Que te van a querer amedrentar, pero tienes que confiar. Confiar. Y dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré. ¿Como quién? Como Jehová ha dicho. Jehová ha dicho que te va a compensar, a recompensar. Amén. Él no se queda con nada. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido, ¿qué? La tercera vez.
cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. ¿Y la tierra qué? Descansó de la guerra. Maravilloso, ¿no? Luego de que usted tenga eso, va a tener luchas, conflictos, pero usted va a saber que Dios responde. Uno, muchos sabrán que usted y yo seguimos de corazón a Dios. Dos, Dios honra a los que le honran. Jesús dijo, el que me sirve, mi Padre le honrará. Tercero, Dios da las condiciones físicas, materiales, para que usted reciba esa recompensa. En salud, en vigor, en fuerza, en recursos. ¿Lo cree? Yo lo he creído. Amén. Yo lo he creído. Una de las cosas que cuando uno predica la palabra es que el diablo le susurra. Tú estás viviendo lo que predicas. Y así encontramos. Pues hay cosas que no he vivido, que predico que no he vivido. Por ejemplo, que ustedes me vayan a encontrar ahí destruido con la droga. Dios me guardó de eso. Pero nos referimos a aquella en la cual nos hacen tentar, ¿no? Vea, y usted que predica y mire que su hijo le pasó esto y mire que su hijo está enfermo. A ver, estamos en este mundo, pero no vamos a enfermar. Ahorita se nos viene otra vez lo de la pandemia, otra vez lo del COVID. Tiene que cuidarse. Buenas noches. Buenas noches. El poder de Dios está contigo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y el Señor nos dice que Él no se queda con nada. Amén.